Bien, bienvenidos a este curso de tecnología en gestión eficiente de la energía, conceptos básicos de electricidad. Mi nombre es Josué Pineda. Seguimos con la definición de las magnitudes eléctricas. Ok, listo. Bueno, como ya es de costumbre, entonces simplemente utilizaré nuestra herramienta de texto a voz y empezaremos ya, pues digamos que el recorrido por esta información. Si está muy demorado, pues lo que voy a hacer es que voy a leer mientras que cargan las diferentes herramientas computacionales para ir avanzando. Porque como se ha observado en videos anteriores, pues no alcanzamos a coger, digamos que tanta velocidad y es lo que se necesita en optimizar el tiempo. ¿Listo? Ok. Bueno, a continuación se conocerán las principales magnitudes eléctricas como son la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia. Diferencia de potencial. Ok. El potencial es el estado eléctrico en que se encuentra un cuerpo. Bueno, ya han demorado bastante estas herramientas computacionales en cargar. Ok, bueno. El potencial es el estado eléctrico en que se encuentra un cuerpo. Todos los cuerpos en estado natural poseen átomos eléctricamente neutros. Cuando se altera el estado de equilibrio se genera un potencial negativo o positivo. Esta diferencia es lo que se conoce como diferencia de potencial, que también es conocido como tensión o voltaje. Todos los átomos de los cuerpos o materiales en estado natural se encuentran en equilibrio o eléctricamente neutros, es decir, poseen igual número de protones que electrones. Se puede alterar si sustraemos o añadimos electrones a los átomos de un cuerpo. Potencial positivo. Se conoce como potencial positivo cuando el átomo pierde electrones, entonces el cuerpo se encuentra con mayor número de protones que de electrones, es decir, está cargado positivamente. Potencial negativo. Se conoce como potencial negativo cuando el átomo gana. Bueno, ahí hago digamos que la recomendación que no confundamos de que los protones se mueven. Sí, queda cargado positivamente porque es difícil sacar los protones del núcleo del electrón. Pero no es que digamos que haya un movimiento como tal de esa partícula positiva. Queda el núcleo, se mueven los átomos de las capas exteriores y entonces queda como inhabilitada esa órbita y esa órbita queda acostumbrada, entre comillas, a tener algo en el espacio. Entonces otro electrón puede venir a ocupar ese lugar. En teoría electrónica le llaman hueco. ¿Listo? Electrones. El cuerpo tiene mayor número de electrones que de protones y por lo tanto se encuentra cargado negativamente. El átomo en estado natural se denomina átomo sin carga, es decir, de potencia neutra. Tipos de potenciales. La diferencia entre protones y neutrones es cero. En otras palabras, su potencial es cero, el cuerpo se encuentra en estado natural o sin carga eléctrica. La diferencia entre protones y neutrones es dos cargas positivas, es decir, que le sobran dos protones. Entonces, el potencial es más 2, se encuentra cargado positivamente. La diferencia entre protones y neutrones es dos cargas negativas, es decir, le sobran dos electrones. Entonces, tenemos una diferencia de menos 2, por lo tanto su potencial es negativo. Diferencia de potencial. Se tiene dos átomos con distinto potencial.
El átomo A busca su equilibrio tomando dos electrones del átomo B. El átomo busca su equilibrio cediendo dos electrones al átomo A. Entonces, entre los átomos A y B existe una diferencia de potencial de 4 electrones. Esta diferencia es el impulso que necesitan las cargas para poder fluir del punto A al punto B y es lo que en electricidad se conoce como una diferencia de potencial, DDP, también llamada tensión, voltaje. Fuerza electromotriz se representa con las letras U, V, E, F, E, M. Cuando se describe UAB igual a 110 voltios. Esto significa que entre los puntos A y B existe una tensión de 110 voltios. Para mantener la tensión entre los dos puntos se necesita un generador, que puede ser una pila o batería, un dínamo, entre otros. Los dos puntos reciben el nombre de terminales o borns. 3.2 Corriente eléctrica. Si se conecta un alambre conductor entre dos terminales con diferente potencial, se tiene un flujo de electrones desde el punto con potencial negativo hacia el punto con potencial positivo. Este movimiento se conoce como corriente eléctrica. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico. Dicho movimiento no es posible sin la aplicación, a dicho conductor, de la fuerza electromotriz, FEM. Así pues, cuando en un conductor hay movimiento de electrones, existe corriente eléctrica. Para que exista la corriente eléctrica se necesita. Bueno, voy a parar ahí porque, como ustedes pudieron observar ahí en el video, él se salta. Ok, aquí quedó mejor. Tengo que estar pendiente de varias cositas ahí, comprenderán, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Resulta que él se salta este procedimiento porque está en imagen y la letra no está escrita dentro de la página web, sino está en imagen. Aquí entonces hay una persona que está midiendo en unos contactores. Vamos a ver si lo que dice ahí tiene que ver con la imagen o no. En una batería, debido a las reacciones químicas, bueno, ahí ya vemos que no, no. Hay un gran suministro de electrones en el terminal negativo y una deficiencia en el terminal positivo. Al conectar un alambre conductor entre los terminales, permitimos una trayectoria ininterrumpida entre ellos y los electrones fluyen del terminal negativo al terminal positivo. En síntesis, la tensión o voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor desde un punto con potencial negativo hasta un punto con potencial positivo. Este movimiento de electrones se conoce como corriente eléctrica. Bueno, pero aquí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Digamos que es un electrón se mueve a un espacio. Un electrón se mueve a un espacio. No significa que un electrón continúa derecho, no, sino que es una situación como de te empujo. Hay un hueco, entonces empujo con fuerza y el electrón se va, ¿sí? Y el otro también, y el otro también. Entonces, como ese empuje me genera esa onda de campo eléctrico que es la que finalmente me hace la diferencia de potencial. En síntesis, la tensión o voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor desde el punto con potencial negativo hasta el punto con potencial positivo. Este movimiento de electrones se conoce como corriente eléctrica, sí. Entonces, lo primero que hay que decir es que lo único que se mueve atómicamente o molecularmente o digamos que en el material sería el electrón. La unidad de medida de tensión o voltaje es el volt y se representa con la letra B. ¿Sabías que recibió este nombre en honor al químico y físico Alessandro Volta? Eh, Listo. Entonces mira que en honor a Volta, pues se llama Volt. Y quien en 1800 inventó la primera batería electroquímica o pila voltaica. El instrumento de medición utilizado para medir el voltaje es el voltímetro. La siguiente tabla contiene los múltiplos y submúltiplos del voltio habituales en electricidad. Entonces, aquí me hablan de voltio,
milivoltio, microvoltio, que sería como 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 6. Y el otro sería un volt, 1. Un kilovolt sería 1 por 10 a la 3. Y un megavolt, 1 por 10 a la 6. Corriente eléctrica. Aquí vamos, ¿cierto? Si se conecta, voy a permitirme repasar la lectura de esta herramienta. No sé si continuarla o no continuarla, porque pues me gusta de pronto a veces explicar. Si se conecta un alambre conductor entre dos terminales con diferente potencial, se tiene un flujo de electrones desde el punto con potencial negativo hasta el punto con potencial positivo. Este movimiento se conoce como corriente eléctrica. Ya lo habían definido arriba, ¿no? Corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico. Dicho movimiento no es posible sin la aplicación a dicho conductor de la fuerza electromotriz. Bueno, entonces aquí viene. Un momento antes de la fuerza electromotriz, pues lo que se tiene es el campo eléctrico. Lo que pasa es que ahí muchas personas no lo mencionan porque no quieren meterse, digamos, con el asunto de corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo incito al movimiento a través de una onda. Es más por ese lado que yo insisto como en hablar de esa situación. ¿Listo? Ahí están los átomos, los electrones, los protones y los neutrones seguirán en el centro, ¿no? Así pues, cuando en un conductor hay movimiento de electrones, existe una corriente eléctrica. Para que exista la corriente eléctrica se necesita primero, una trayectoria ininterrumpida que deben seguir los electrones para desplazarse entre los terminales de la fuente. Y este es el camino conductor. Segundo, la fuerza electromotriz suministrada por un generador o también llamado fuente de energía eléctrica. La fuente de energía permite el movimiento de electrones y puede ser, por ejemplo, una pila. Entonces, pues ahí tenemos la batería. Y ahí está el concepto de que se desplaza un electrón al siguiente hueco, al siguiente, ¿sí? No es un solo electrón moviéndose por todo lado. El flujo de electrones que recorre el conductor, si no, bueno, ahí de una vez hago el comentario, eso sí se está haciendo, pero no a través de la electricidad, sino un acelerador de partículas, donde sí tengo una sola partícula y la pongo a girar hasta el infinito para que alcance la velocidad de la luz y empiece a crecer, porque pues ahí hay una situación de física en la cual la materia empieza a crecer, ¿no? El flujo de electrones que recorre el conductor cada segundo se puede medir y se llama intensidad de corriente, comúnmente llamada corriente eléctrica. Bueno, aquí creo que vale la pena decir que primero está la intensidad de corriente, es decir, tengo una onda que me fuerza a mover un electrón. Entonces, al principio ese movimiento va a ser que muy lento porque hay una inercia. Y ya después de que se ha cogido cierta, entre comillas, velocidad, se podría decir que hay una intensidad de esa corriente y hay una cantidad de pronto de esa fuerza que se está haciendo. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio y se representa con la letra A. Bueno, aquí ya vi una modalidad de la página y es que le trae el recordatorio histórico que sabías que recibe en honor al físico francés André-Marie Ampère, uno de los principales científicos ilustres del electromagnetismo. El instrumento para medir la intensidad o la corriente eléctrica es el amperio. Entonces aquí un amperio es la corriente con un caudal de un coulomb por segundo y una carga de un coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Entonces, mire que si hay una cantidad completa de electrones. Bueno, aquí hay una cosa que resaltar.
De pronto no dice la fecha, ¿cierto? Valdría la pena de pronto entender que para ese momento en que una persona hace un experimento de esos y decir que ya tiene calculado eh, que se pueden mover 6,25 por 10 a la 18 electrones, es una situación no tan fácil de calcularse. Es muy respetable esa situación desde el lado de la física. Nuevamente, entonces aquí me dicen, bueno, traiga los múltiplos o los prefijos para entender que hay megaamperios, kiloamperios, amperios, miliamperios y microamperios. No he visto aplicaciones de megaamperios. No sé si las haya. Tocaría averiguar de pronto ese tipo de aplicación. Resistencia eléctrica. Todo material se resiste a una corriente, a que la corriente lo recorra. Bueno, en realidad sería que la inercia. Esta resistencia variará de acuerdo con el tipo de material, temperatura, longitud y grosor del conductor por el que transiten los electrones. Y aquí me trae un material para descargar. Entonces lo van a descargar. No sé si sea hasta ahí lo que hemos leído o otro tipo de material, pero pues por el momento le voy a dar celeridad a la plataforma para dar alcance a el cronograma de actividades. Efecto Joule. Listo. Entonces aquí sí hay como un buen... miremos a ver si sí lo tomó nuestra herramienta. Para poder comprender el efecto Joule, primero se debe comprender el concepto de calor. Está muy demorada. Entonces, una de dos. O repetimos aquí el procedimiento o claudicamos. Eh, no sé por qué hoy está presentando inconvenientes, pero bueno, pasa nada. Hagámoslo. El calor es la liberación de energía por parte de un sistema originado por el movimiento de partículas atómicas que lo componen. Este fenómeno se puede apreciar en nuestra cotidianidad y tiene diversas aplicaciones. Se presenta en aparatos como planchas de ropa, hornos, tostadores de pan, por ejemplo, se emplea para generar calor a partir de la electricidad mediante calefactores eléctricos. Ok, vamos acá. Por ejemplo, se emplea para generar calor a partir de la electricidad mediante calefactores eléctricos, o se reconoce como un motor eléctrico se calienta después de un tiempo de estar en operación. Una parte de la corriente que consume se desprende en forma de calor y la otra parte se convierte en energía mecánica. Un tercio. Para el caso de los sistemas eléctricos, la corriente eléctrica que circula a través de un conductor produce efectos caloríficos. Esto ocurre debido a que los electrones en movimiento chocan contra los átomos del conductor y elevan su energía cinética. Parte de la energía cinética se transforma en calor, lo que hace que aumente la temperatura del conductor. Mientras más corriente fluya, mayor calor se disipará. Este fenómeno se llama efecto Joule. El nombre es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule, quien estudió el comportamiento de la corriente eléctrica y realizó investigaciones en termodinámica. 2/3. Así pues, el calor disipado debido al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor, es evidencia del trabajo hecho por la corriente al vencer la resistencia del conductor. La energía que se necesita para realizar el trabajo la obtiene de una fuente. Cuanto mayor sea el calor producido, mayor será el trabajo hecho por la corriente, que por lo tanto requiere más energía de la fuente. A partir del cálculo del calor producido se puede obtener la energía entregada por la fuente, y viceversa. 3/3. El calor generado por el efecto descrito se puede calcular utilizando la ley de Joule. Esta ley dice que el calor producido por una corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia del conductor, a la intensidad elevada al cuadrado y al tiempo que dure circulando esta corriente.
Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? La energía de calor, bueno, aquí hay varias situaciones, ¿no? Hay que tener cuidado de que las notaciones físicas a veces me dicen Q es la carga, o en este caso me dice Q es la energía de calor. Entonces, simplemente no casarnos con una letra, sino ir mirando a qué ecuación se refiere. Normalmente, aquí me están diciendo lo que podría decirse las pérdidas de en calor. Entonces, es que la corriente al cuadrado por la resistencia del conductor y el tiempo, ¿sí? Eh, aquí tocaría mirar porque normalmente para el experimento lo que se hace es que se toma un calibre y es esa fórmula que teníamos anteriormente de la resistencia y la resistividad también se utiliza y se utiliza el área del conductor, la longitud de 1 metro y se puede hallar también, digamos, con la fórmula anterior que teníamos de resistividad, de la resistencia es igual a la resistividad, longitud sobre área, esta resistencia. Y se verifica, digamos, ese experimento con las dos fórmulas. Y el tiempo en segundos, ¿no? Ahí me dice. Ah, bueno. Unidades, amperio, ok, amperio al cuadrado por ohmio por segundo me van a dar joules, me entrega calor, ¿no? En la práctica, el calor producido se expresa en calorías, las restantes magnitudes en las unidades del sistema internacional. Para el resultado que es expresado en calorías se necesita multiplicar por 0,24, que es el factor de conversión. Y aquí me invitan a ver un video y el efecto Joule. Entonces, pues la idea es que ustedes hagan este recorrido. Entonces va a permitirme mirar a ver qué tan bueno está mi internet y ir a buscar ese video. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende. Por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias, produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo, es la resistencia de un horno y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O, por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. Voy a hacer a continuación un sencillo experimento con una batería de 12 voltios de estas pequeñas y con un cable multifilar, estos que tienen múltiples filamentos de cobre, lo pelamos, vamos a cortar uno de ellos. Lo conecto a uno de los polos de la batería
con cuidado de no tocar el otro, puesto que me podría quemar. Y ahora con la ayuda de un alicate voy a acercarlo al otro polo para que circule la corriente y observad qué le va a ocurrir al cable. Se fundió, ¿no? Y recordad que la unidad de energía de trabajo en el sistema internacional, el Julio Joule, lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sí, el del efecto Joule. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Estuvo chévere, un videito corto. Entonces, ahí vale la pena que las extensiones que utilizamos pues tienen ese tipo de fusible, ¿no? Entonces, en realidad ese cabello o ese alambre de cobre, pues lo que me va a permitir es trabajar el concepto de fusible y el circuito queda abierto después de que se supera la corriente de falla. ¿M? Entonces uno puede comprar un fusible de 100 miliamperios, de 500 miliamperios, de 1 amperio, etcétera. ¿Listo? Bueno, formas de onda de la energía eléctrica. Listo. El movimiento de electrones produce un flujo o corriente, pero cuando algunas circunstancias de desplazamiento no es siempre la misma dirección. Se puede decir que hay dos tipos de corriente, una continua y una alterna. Miremos a ver qué dice corriente continua. Si el flujo de electrones se desplaza continuamente en la misma dirección, se indica que la corriente es una corriente continua o directa. El sentido de flujo de corriente continua siempre va de negativo a positivo y como se ve en la figura a continuación. Bueno, ahí hay una gráfica que me dice que siempre me va a mandar la misma amplitud y que esa función es una función continua en el tiempo y en este momento digamos que tiene un valor constante. Pero aquí vale la pena mencionar que ese valor constante es mientras que la batería esté cargada, porque cuando la batería empiece ya a descargarse en el tiempo, pues entonces si agrando la medida de tiempo, lo que voy a ver es la curva de descarga de la batería. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos que una de las apoyos o notaciones que doy en clase de que una cosa es tener una pendiente constante y otra cosa es tener una función continua. Ok, la expresión de corriente directa o direct current se utiliza para decir corriente continua. A la corriente continua directa se le determinan abreviaturas dependiendo del contexto en que se maneje. ¿Listo? De ese direct current, ¿cierto? Entonces mira que hay varias abreviaturas ahí que también tiene que ver con cómo se ha traducido la situación. O corriente directa, corriente continua. Aunque usualmente se conoce la corriente directa como una serie constante, en realidad es continua toda la corriente que mantiene constante su polaridad. Así se reduce su flujo acorde como se vaya consumiendo la carga. Por ejemplo, al momento en que se descarga una batería eléctrica, de igual forma se dice corriente continua cuando los electrones se mueven constantemente en el mismo sentido. El flujo se llama corriente continua y va por concordancia del polo positivo al negativo. Las fuentes de corriente continua que más se usan son generadores de corriente directa o dínamos. Ok, muy bien. Aquí de pronto, no sé si hay un videito de cómo está fabricado un dínamo. Si no, se lo sugiero que lo busque. Baterías o acumuladores, pilas voltaicas o pilas secas. Listo. Problemas con la polaridad de corriente continua. Ante un imprevisto cambio de polaridad, los aparatos electrónicos de corriente continua no están protegidos. Esto conlleva daños irreparables en estos. Bueno, sí vale la pena tener la tabla de polaridades
y el código de colores de corriente continua, ¿no? Para que se observe que hay aparatos que funcionan con polaridad negativa y otros que funcionan con polaridad positiva. ¿Mm? Los que se dicen que funcionan con polaridad positiva, ya sabemos, quedan con cargas positivas, pero los que se están moviendo son los electrones. Una solución a esto, ya que una de las causas más relevantes de la acomodación inapropiada en las baterías, es que los aparatos adicionen un gráfico de instalación de estas. Igualmente, los terminales se diferencian ya que vienen usualmente un resorte metálico de contacto por la polaridad negativa y una placa de contacto por la polaridad positiva. En realidad se colocan dos materiales que tienen diferente electronegatividad y los dos materiales tienden a, uno trata de enviarle electrones al otro, es decir, el que está cargado negativamente y el otro pues tiene un espacio en el cual el electrón va a llegar. En aquellos aparatos que se usan baterías recargables, la etapa de transformación rectificación tiene una salida cuya conexión con el aparato solo se hace de una forma, imposibilitando así una mala conexión de polaridad. Ahí es donde viene. Los diseñadores, los electricistas, los ingenieros, tecnólogos y las personas que están atentas a el uso de la electricidad a veces diseñan pensando en que el usuario puede cometer un error y en esa medida entonces los diseños se optimizan para que se usen de una sola manera. En Europa la norma técnica de colores indica negro negativo y rojo positivo. Entonces ahí está más o menos, digamos que se está hablando del código de colores en corriente continua. Aplicaciones. Bueno, los usos de la corriente directa son numerosos. Habitualmente es usada en fuentes de luz portátiles o linternas, fuentes de emergencia en fábricas o almacenes, plantas telefónicas, vehículos automotores. La manipulación de la corriente continua es de mucho cuidado, ya que el usuario está en la obligación de tener muy en cuenta la conexión de la polaridad, ya que ciertos equipos pueden llegar a dañarse definitivamente al no energizarse de esta manera adecuada. Bueno, eso ya lo habían dicho en la parte anterior. Corriente alterna. Bueno, ahí faltó el videito del dínamo que les decía, que es como ahí, cómo genero corriente continua que no sea una batería, porque pues la batería ya está cargada, ¿no? La variación periódica de la dirección del flujo de electrones es lo que comúnmente se denomina como corriente alterna, es decir, la dirección del flujo y magnitud de la corriente alterna sufren inversiones cíclicas. La forma de onda y la alternancia de la corriente alterna usualmente utiliza es la onda seno. Con esta se logra una eficiente transmisión de la energía a tal punto que cuando se habla de corriente alterna se hace referencia a una sinusoidal o corriente alterna sinusoidal. Y observe la figura 7. Sin embargo, algunas aplicaciones especiales donde se manejan otros tipos de formas de ondas periódicas, como son las triangulares o las rectangulares. Bueno, ahí no quiero entrar de pronto a hablar de que hay diferentes tipos de ondas, ¿sí? En formación presencial tengo, digamos que, la costumbre de hablar de esos conceptos de diferentes tipos de ondas porque pues para mí la energía es definitivamente ondas y entendiendo bien ondas se entiende pues todos los conceptos de energía, ¿no? Aquí entonces se ve la onda sinusoidal, digamos que lo alto o bajo de esa amplitud. La amplitud siempre va a tener el valor máximo, simplemente que en una parte está en el semiciclo positivo y en otra va a estar en el semiciclo negativo, pero siempre va a tener la amplitud, digamos, ese valor máximo al final, ¿no? Y es incremental. ¿Mm? Eh, Listo. También vemos que no solamente es una función continua, es una función periódica y de las dos funciones sinusoidales, perdón, de las funciones trigonométricas, las dos únicas funciones continuas, recuérdese que son las sinusoidales, ya sea seno o coseno, porque cuando uno grafica la función tangente, cotangente, secante y cosecante,
uno encuentra que hay algo que se llama asíntotas y son lugares en el espacio que no se pueden tocar. Y en esa medida, pues, qué bueno que se puede descubrir que el comportamiento de las ondas o de los fenómenos análogos es tipo corriente o función sinusoidal. La corriente alterna es la que habitualmente se utiliza. Esta es la electricidad que llega a los hogares o a las industrias. Bueno, miremos a ver si la herramienta me puede leer esta parte para no desgastar mi voz. Vamos más adelante, ¿no? La corriente alterna. Ah, es que esto, wow. No, no podría porque me toca recargar la página y otra vez se va hacia arriba. Mm, Sin embargo, hay otros tipos de señales también consideradas del tipo de corriente alterna, como las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, pero ya en este tipo de aplicaciones la finalidad es totalmente diferente, pues solo se basa en la transmisión y recepción de la información codificada o modulada sobre la señal de corriente alterna. Un generador de corriente alterna está cambiando constantemente su polaridad, así que no se puede considerar que haya un terminal positivo y otro negativo asignado. Eso sí es verdad, ¿no? La frecuencia es una de las características más importantes de la corriente alterna y consiste en un número de veces con la que cambia la corriente de dirección por segundo, o sea, ciclos por segundo o hertz. Bueno, aquí vale la pena que eh, la onda sinusoidal está en el dominio del tiempo. Yo puedo expresar la onda sinusoidal en el dominio angular, es decir, en el dominio de la frecuencia angular, pero pues esa frecuencia no es f, sino es la letra griega omega. Y en el dominio del tiempo uno dice seno de teta y teta es el ángulo. Y el ángulo es igual a la velocidad angular, que está en otro dominio, multiplicado por el tiempo. Y ahí sí, la velocidad angular es la frecuencia, esta f que están hablando acá, multiplicada por el periodo, multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Entonces, vale la pena entender que una cosa es la frecuencia angular y otra cosa es la frecuencia en el dominio del tiempo, que es la que están hablando acá. Por eso entonces es ciclos por segundo o hertz. Mm, las abreviaturas son alternate current o corriente alterna y la fuente de corriente alterna comúnmente utilizada es el generador de corriente alterna o alternador. Ahí también vale la pena que se hubiera hablado de, mientras que arriba les decía que el dínamo, acá pues hablando del generador. Por lo anterior, queda claro que la corriente alterna es la corriente que venden las empresas de energía o electrificadoras. Es la corriente que llega a los hogares y todos los sectores de Colombia con una frecuencia de 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Ok, listo. Aquí vamos a comenzar otro tema. Parece que miremos el tiempo. Yo creo que alcanzamos a entrar aquí en este tema. Ahí se presenta un transformador, ¿cierto? Trifásico. Pero pues es como un modelado tipo dibujo 3D, ¿no? Más que una foto real. No todas las formas de onda tienen determinada su expresión matemática. Esto se permite que éstas se puedan modelar matemáticamente para su análisis. Por el contrario, la onda seno no tiene esta incertidumbre matemática y presenta las siguientes prelaciones. La expresión analítica y gráfica de la función seno está perfectamente determinada, permitiendo que sean analizadas mediante la teoría de números complejos en las prácticas de circuitos alternos. Sí, pero eso es en el dominio del tiempo. Entonces, aquí creo que a veces, bueno, porque la información está así, ¿cierto? Pero entonces, en el dominio del tiempo, yo establezco una función que varía en el tiempo. Y ahí entonces trabajo, digamos que la amplitud es directamente proporcional, es decir, multiplica la onda seno de teta. Y teta es la frecuencia angular por el tiempo. Y la frecuencia angular es el periodo por la frecuencia por el tiempo. Y a eso debe sumársele el corrimiento angular, o sea, el ángulo de desfasamiento. ¿Mm? Y
Cuando yo opero en ese dominio del tiempo, utilizo los números complejos, es decir, una parte real más o menos J, una parte imaginaria como tal. Tanto la parte real e imaginaria pertenecen al dominio de los números reales como tal. Y yo sugiero que las operaciones suma y resta se hagan en ese dominio. Por otra parte, nosotros tenemos que esa misma onda se puede representar o visualizar en coordenadas polares. Y ahí trabajaríamos más bien una amplitud y un ángulo. Y lo que tocaría buscar es una relación entre los dos dominios para poder pasar una variable a otra. ¿Listo? Ok. Entonces, estamos llegando aquí como a la finalidad del tiempo. Listo, yo voy a tratar de cortar la mayoría de videos y parar la grabación, pero si no se puede, pues la parará o hará